Buenos días, amada iglesia. Buenos días. El Señor, el Todopoderoso, el que vive y reina por los siglos de los siglos, nos continúe bendiciendo en esta mañana. Bienvenidos a todos a este tiempo que el Señor nos regala para adorarle, glorificarle. Este tiempo de congregarnos, para estimularnos, como dice la Biblia, al amor y a las buenas obras. Y vamos a abrir las Escrituras, hermanos, y vamos a disponernos para continuar examinando nuestra vida. Hemos venido durante todo este año tratando este tema sobre examinándonos a nosotros mismos, como dice la Escritura, si realmente estamos en la verdad, si realmente somos hijos. Es muy fácil ser religioso, es muy fácil cargar una Biblia, es muy fácil orar, es muy fácil a veces leer, pero eso no nos garantiza que estemos en la verdad. Para estar en la verdad es necesario el arrepentimiento verdadero y una manifestación clara en nuestra vida de que Jesús es el Señor y el Salvador de nosotros. Y hoy quiero, hermanos, que vayamos a las Escrituras. Y por 2 o 3 domingos vamos a estar en este tema, es los unos a los otros. Y básicamente esto es examinando nuestra convivencia, los unos con los otros. Como les he dicho, hermanos, vivir la vida cristiana solos es fácil, y vivir la cristiana de culto en culto es fácil, pero aprender a vivir los unos con los otros es distinto. Y Dios quiere una convivencia, Dios no quiere reuniones, quiere convivencia. Por eso hemos animado a la iglesia para que vengan temprano, pero la mayoría llegan tarde. Vengan temprano a la oración para orar juntos. Y luego a las 9 de la mañana, 9:30, para compartir un rato, charlar. Y les animamos para que al terminar el servicio no salgan corriendo. Se queden, interésense por el hermano. Porque si usted se interesa por el hermano se interesará por ti. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a mirar las Escrituras. Y hoy vamos a trabajar este tema examinando nuestra convivencia en el amor fraternal. Examinando nuestra convivencia en el amor fraternal. Soberano Dios, Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos y debajo de ellos. Gracias por ser Dios, el creador de todo, y también ser nuestro Dios y nuestro Padre. Y gracias por el honor que tenemos hoy de estar una vez más delante de ti como pueblo tuyo. Un pueblo que tú has redimido, un pueblo que tú has comprado a precio de sangre, un pueblo que ha sido perdonado y un pueblo que te espera, un pueblo que anhela tu regreso, un pueblo que dice, ven, Señor Jesús. Padre, hoy queremos, frente a las Escrituras, examinar nuestra convivencia y en especial el amor los unos por los otros. Padre, tu palabra dice que por el aumento de la maldad, el amor en muchos se enfriará. Y estamos en tiempos, Dios, donde la mayoría de nosotros vivimos una vida religiosa, pero no una vida de relación. Vivimos una vida de reuniones, pero no una vida de convivencia. Nos encontramos, pero poco nos tocamos. Charlamos, pero poco nos amamos. Y ruego que hoy seas tú, Señor, realmente despertando por tu Espíritu en nosotros a vivir realmente la vida de Cristo. O a dejar que Cristo viva esa vida en nosotros para con el otro, de tal manera que haya en nosotros las mismas decisiones que hubo en Cristo por amor al otro, y que realmente haya disposición en nuestro corazón de servirnos los unos a los otros, no que los demás nos sirvan o nos dejen quietos, sino que realmente, Señor, podamos servirnos en el amor de Cristo. Padre, tu bendición y tu gracia sea para con todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La frase los unos a los otros aparece en el Nuevo Testamento unas 65 veces y de hecho aparecen muchas más, aparecen como 100 veces. Pero cuando combinamos esas palabras en el Nuevo Testamento como la expresión los unos a los otros, los unos con los otros o los unos por los otros, aparecen como 100 veces mostrando la importancia de la vida relacional. Yo tengo compromiso con ustedes tienen compromiso conmigo y todos tenemos compromiso los unos con los otros. Y Dios quiere que realmente nosotros entendamos esto. 65 mandamientos, exhortaciones en el Nuevo Testamento usan la expresión los unos
a los otros. Como les dije, unas 100 veces se repite este término. Pero 47 versículos en el Nuevo Testamento son directamente mandamientos a los seguidores de Cristo. De la responsabilidad que yo tengo con usted, la responsabilidad que usted tiene conmigo y la responsabilidad que tenemos todos los unos con los otros. Por eso quiero que tomemos en serio esto, hermano. Porque la mayoría de nosotros nos congregamos para nuestro propio beneficio, pero no para el beneficio del otro. Y quiero que, hermanos, miremos, porque cuando la Biblia dice que se repite una cosa más de una vez, es porque tiene suprema importancia. Pero en la Biblia se repiten más de 60 veces los unos a los otros. Así que la iglesia, hermanos, escuche, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Todos aquellos que realmente hemos conocido a Jesús como Salvador. Ellos somos parte de la iglesia. Y la iglesia es la familia de Dios. Y la familia tiene ciertas cualidades y una muy peculiar. ¿Cuál es una de las cualidades de una familia, verdadera familia? Que discute, que pelea, que hay conflictos. ¿O no es así? Oye, hay alguna familia que no tiene luchas. Si hay una, yo quiero ir a vivir con ustedes. Para mal le pelea ya. Supieran a veces los líos que se arman cuando llega un pastor a una familia, ¿cierto? Hermanos, hay diferencias, hay roces, hay conflictos, hay desavenencias. Y Dios realmente nos ha dado instrucciones de cómo vivir en unidad con nuestros hermanos, los unos con los otros. La centralidad de la vida de la iglesia no son las diferencias, sino su unidad. Pero hay demasiada diferencia entre nosotros, ¿o no es así? Así que Dios nos plantea a nosotros entonces una regla de oro. Vamos a mirar la regla de oro de la convivencia, los unos con los otros. Y allí en Lucas capítulo 6, donde estuviésemos hace un ratico leyendo con nuestra hermana Yuri, en el Lucas capítulo 6, la Biblia es muy clara donde nos da a nosotros la regla de oro. Y la regla de oro está en el capítulo 6, versículo 31. Pero vamos a leer desde el 27 para poder tomar todo el contexto y llegar al versículo 31. ¿Está bien ahí, hermanos? Bien, entonces, lean conmigo si están ahí, leamos. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pides que te lo devuelva. A ver, el 31 conmigo. Todos. 1, 2, 3. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hermanos, yo les decía alguna vez, hablando de la relación marital, yo debo amar a mi esposa porque es mi esposa. Y si no soy capaz de amarla como esposa, tengo que amarla como hermana porque es mi hermana. Y si no soy capaz de amarla como esposa y como hermana y se convierte en mi enemiga, tengo que amarla como enemiga. No tengo opciones, ¿o sí? ¿Sí tengo o no tengo? Bien. Y usted conmigo, y yo contigo, y usted con los demás, ¿tiene opciones? Si realmente Cristo está en nosotros, no hay otra opción que amar. Porque Dios es amor. Ahora, es cierto, es más fácil odiar que amar, ¿o no es así? Es más fácil rechazar que apreciar. Pero la Biblia es clara y dice, escuchen los que tienen oídos. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos 2 oídos y la mayoría están buenos. Yo sé que algunos no escuchan bien por algún oído. Pero si la voltean el otro, van a escuchar. Dice, a vosotros los que oís. Mire que nadie está dormido por ahí para que oiga también. Os digo, escuche, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Nosotros por lo general estamos buscando los amigos y los que nos tratan bien para amar, y los demás. Pero el mandato de nosotros es amarnos sin importar las condiciones ni las circunstancias. Por eso la regla de oro es clara. Así como yo quiero que ustedes hagan conmigo, yo debo hacer con ustedes. ¿Por qué? Porque vivimos bajo un principio universal, es en lo que uno siembra, eso recoge. Pero, escuche hermano, pero
Usted y yo estamos obligados por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, si realmente mora en ustedes, porque yo estoy seguro que mora en mí, es a no devolver mal por mal a ninguno. Porque usted y yo somos de los de aquellos, sembraste puño, pues puño tendrás. Porque la Biblia dice, de lo que siembres, pues somos buenos para cobrar venganza, ¿no? Recuerde, los pecadores pagan mal por mal. Los diabólicos le hacen mal a los que les hacen bien. Pero el que es hijo de Dios le hace bien al que le hace el mal. ¿O no es así? ¿Sí o no? Un poco convencida la iglesia. ¿Qué dicen los que tienen oídos para oír? Hermanos, escuche, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced también vosotros con ellos. Hermano, la Biblia dice que si yo siembro vientos, voy a cegar tempestades. Pero si yo siembro amor, voy a recoger amor. No de todos, pero voy a recoger. Pero yo estoy obligado a amar siempre. Siempre. He aprendido ese principio de hace rato, y es que yo no tengo de parte de Dios permiso para exigirles a ustedes nada. Y lucho para vivir ese principio. Y trato solo de pedirles lo que Dios pide. Y trato de pedirlo porque Dios dice que lo hagan. Pero lucho para no pedirlo para mí, sino para Él. Ejemplo, Dios demanda que nos respetemos los unos a los otros. Pero yo debo no pedir que usted me respete. Lo que debo hacer es respetarte. Respéteme usted o no me respete, yo debo. Me ames o no me ames, yo debo amarte. Me saludes o no me saludes, yo debo saludarte. Porque es Cristo viviendo en mí y a través de mí. Por eso siempre debo hacer no lo que yo quiero hacer, porque mi carne no quiere hacer eso. Siempre quiero hacer aquello que Él quiere hacer y decirle, Señor, hazlo por mí. Y muchas veces le he dicho, Señor, yo no quiero hacerlo, pero quiero que tú lo hagas por mí. Y el Señor dice, disponte y lo haré, pero contigo. A veces que he dicho, Señor, ve y habla con fulano de tal. ¿Por qué no manda otro? Dice, Señor, no, yo quiero ir contigo. ¿Pero por qué no manda otro? Yo quiero ir contigo. A veces soy como Moisés. Hasta que el Señor dice, bueno, ¿te mueves o no? Escuchen, hermanos, hay una regla de oro. Vamos al Salmo 35 porque hay un ejemplo maravilloso en el Salmo 35. Y es básicamente el rey David, quien tuvo a Saúl como enemigo durante toda su vida casi. Y por lo tanto tuvo a su propio ejército, aquellos que combatían con él y eran sus amigos, los tuvo como enemigos. Posiblemente ellos no querían ser enemigos de David, pero por orden del rey y por obediencia al rey tenían que perseguir a David, y si lo agarraban tenían que matarlo. Y David dice allí en el capítulo 35, los versículos 11 hasta el 14, dice estas palabras: se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan, me devuelven mal por el bien que yo les hago, para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. O sea, lloré y oré por ellos. Afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba. Como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pagando bien al que le hacía mal. Hermanos, esta es la vida que Dios quiere para contigo, hacia mí, y para conmigo, hacia ti, y de usted para con todos. Porque Dios no quiere que yo haga sección de personas con ninguno de ustedes. Y mi corazón quiere hacerlo. Yo soy sincero, mi corazón quiere hacerlo. A veces quiero caminar con los que caminan y a los demás, que se friegue. Esa es la actitud de mi perverso corazón. Pero si realmente considero y creo de todo corazón que soy hijo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en mí y que Jesús es mi Señor, no es lo que Él quiere. Ni para contigo, ni para con otros. Por eso, apliquemos bien la regla de oro. Ahora, vámonos a mirar la manera de la convivencia de la iglesia. Porque cuando hablamos de la manera de la convivencia de la iglesia es cuando nos metemos los unos con los otros. Y que usted se meta conmigo y que yo me meta contigo se convierte en un problema si no nos amamos los unos
a los otros. Por eso vamos a tocar el tema, los unos a los otros en el amor fraternal. Examinemos tu vida conmigo, mi vida contigo y la vida tuya con los demás en el amor de familia, en el amor fraternal. La vida cristiana no es una vida de individualidad. Hoy en día, tristemente, el hogar se ha dividido, porque ya cada miembro de la familia no solamente tiene su pieza, sino que tiene su televisor, su computador y su comedor en la pieza. Y se perdió el comedor para todos, el televisor para todos, se perdió. Ya cada uno tiene su horario de desayunar, su horario de almorzar, su horario de comer. Ya no hay unidad en la iglesia, en las familias. Y a veces queremos vivir en la iglesia así. No. Si algo Dios ha orado por nosotros es para que tengamos unidad. Para que nosotros tengamos la misma fe, las mismas convicciones, para que tengamos los mismos pensamientos, para que actuemos todos igual, porque todos tenemos un solo Dios, una sola Biblia, un solo Espíritu, así que no debe haber división entre nosotros. Por eso la Biblia dice que la vida cristiana no es una vida de individualidad, es una vida de familia. Es una vida de sociedad, de un pueblo que ha sido comprado y le pertenece a uno solo, y es a Dios. Por eso necesitamos aprender a vivir dentro de ese principio unos a otros, de preocuparnos unos por el otro. Es una vida de uno hacia el otro con Cristo Jesús. Si yo no veo a Cristo en usted y si usted no ve a Cristo en mí, aunque no lo vea en usted y usted no lo vea en mí, el solo hecho de que usted haya conocido a Jesús y diga que ha creído en Cristo, yo debo tratarlo como tratar a Cristo. ¿O no es así? No es tratándolo a usted, es tratando a Cristo en usted. No es hablándole a usted, es hablándole a Cristo en usted. Y por eso dice la Biblia que yo debo mirarlo a usted como usted a mí y usted a los demás y todos los unos a otros como superiores los unos a los otros. No importa si es niño, no importa si es letrado, no importa quién sea, debo mirarlo como superior porque no se trata del otro, se trata de aquel que está en el otro, el cual también está en mí y es Cristo Jesús. Por eso en esta parte, hermanos, Dios quiere realmente que nosotros entendamos la vida los unos con los otros mirando a Cristo. Se trata de lo que usted y yo podemos y debemos hacer por el otro en lugar de estar pensando en lo que el otro debe hacer por mí o conmigo. Si yo pienso en usted y no en mí, y si mi deseo es servirte a ti y no a mí, vamos a caminar juntos. Y si el propósito tuyo es agradarme también a mí y no a usted, vamos a caminar en unidad. Y si los dos nos proponemos hacer solo lo que Cristo quiere que hagamos, lo glorificaremos a Él en todo y caminaremos juntos tranquilos. Por eso, hermanos, lo que quiera que te hagan a ti, hazlo al otro, pero mirando no al otro, sino a Cristo. Porque lo que yo quiero hacerte a ti, realmente se lo estoy haciendo a Cristo. Y en ese principio debemos vivir los unos con los otros. Así que vamos a mirar dos cosas específicamente en el amor los unos por los otros. Primero, vamos a mirar algunos versículos que tienen que ver con el amor y el aceptarnos unos a otros. El amarnos y aceptarnos unos a otros. No hay aceptación si no hay amor, y si no hay amor, la aceptación no es correcta. No es correcta. Por eso vamos a la Biblia a trabajar esta parte de amarnos y aceptarnos unos a otros. San Juan capítulo 13. Por favor, vamos a San Juan capítulo 13. Los versículos 34 y 35. Versículos conocidos por todos nosotros porque muchas veces los hemos leído. Nos dice que amarnos y aceptarnos unos a otros es la vida del discípulo de Cristo. Escuchen, hermanos. Usted puede ser un religioso, pero no puede ser un discípulo si no ama. Y la Biblia nos dice que en los últimos tiempos, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, el amor de muchos se enfría. Y la verdad, el amor en nosotros se enfría. ¿O no es así? Se enfría hacia el esposo, se enfría hacia la esposa, hacia los hijos, hacia la iglesia, hacia todo. Hacia todo se enfría. Y la mayoría estamos viviendo de manera individual, cada uno preocupado por lo suyo propio. Cumpliendo responsabilidades porque toca, pero no por amor. Y mire lo que dice la Biblia en este texto. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros. O sea, yo amándote a ti, tú amándome a mí y todos amándonos los unos a los otros. ¿Cómo?
Porque no hay otra manera correcta de hacerlo. Escuche, hermano, usted y yo no tenemos permiso para inventar cómo hacerlo. Ya fue hecho de la manera correcta, tenemos el modelo de hacerlo, tenemos el manual. Así que no solamente nos queda una sola cosa. ¿Cuál es? Disponernos para que el que lo hizo lo siga haciendo en nosotros. Y yo quiero que entienda, hermano, el amor verdadero no es cualidad tuya, no es cualidad de ningún ser humano. No hay amor verdadero en ningún ser humano. En nosotros solamente hay egoísmo. ¿Y el egoísmo busca el bien? El bien propio. El bien propio. Si yo le pregunto a ustedes, como les he preguntado muchas veces, si yo le pregunto al hermano Carlos que está aquí al frente, los del frente siempre pagan el pato, ¿cierto? Hermano, ¿qué le agradó de la hermana Diony para casarse con ella? Y si yo hago esa pregunta a cada uno de nosotros y usted me la hacen a mí, todos vamos a hablar de una cualidad que la otra persona tenía. Es que cocina muy rico, hace unas tortas. Me enamoró la cocina. O sea, me conquistó por la comida, puede decir, ¿cierto? Pregunta, ¿amor? No, eso no es amor. Eso es interés. Eso es hambre. Apetito. ¿Cuál sería una respuesta amorosa? No, una mujer sola. Nadie la quiere. Yo quise quererla y quedarme con ella. Difícil de soportar y yo voy a soportarla. No tiene nada bueno, nada. Pero yo quiero amarla. Esa es la respuesta del amor verdadero. Porque el amor verdadero no se centra en las virtudes que el otro tiene. Se centra en todos los defectos que el otro tiene para dar la vida por la otra persona. ¿O qué vio Cristo bueno en ti para venir a salvarnos? ¿Qué vio bueno en nosotros para venir a salvarnos? No, solo nuestra miseria, nuestra condenación. Y dijo, voy a dar la vida por ellos. Porque si no hay quien la dé, todos irán al infierno. Por eso dice la Biblia, quiero que se amen unos a otros como yo lo he amado. Y cuando decido amarlos a ustedes así, la verdad, me atraganto con la saliva y digo, ay Señor. Pero me acuerdo que Él es el quien puede. Y digo, Señor, yo no puedo, tú puedes. Y puedo decir al final, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Y la parte siguiente dice, el versículo 35, en esto, ¿en qué? En que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos amó. En esto van a conocer todos los demás que realmente ustedes son mis discípulos. Porque a usted y a mí nos conocen como evangélicos. A usted y a mí nos conocen como bautistas. Pero la pregunta es, ¿nos conocen como discípulos de Cristo? Como gente que camina con Él, detrás de Él y lo imitan a Él. Porque Dios no quiere bautistas, ni quiere religiosos, ni quiere evangélicos. Quiere discípulos. Gente que lo siga, lo busque y que trate de imitarlo. Porque bástale al seguidor de Jesús querer ser como Él es. ¿O no es así? Y por eso, hermano, necesitamos gente con compromiso. Y yo sé que vamos a tener serios problemas de aquí en adelante con muchos de ustedes. Porque les vamos a empezar a exigir un poquito más, a ver si pueden y podemos presentar una iglesia santa y sin mancha como Él quiere. Porque si seguimos con la religiosidad que tenemos, que usted obedece cuando quiere, se compromete cuando quiere, viene cuando quiere y hace lo que quiere, ¿qué tenemos? ¿Discípulos o religiosos? ¿Y Dios qué quiere? ¿Y el mundo qué necesita? Bien. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si usted tiene amor por mí y si yo tengo amor por ti y si todos tenemos amor los unos por los otros. Pregunta, ¿esto es lo que enseña el pastor o lo que enseña la Biblia? ¿Esto es lo que sale de la boca del pastor o lo que sale de la boca de Dios? Entonces puedo repetir con Tesalonicenses, el que rechaza esto no rechaza a hombre alguno, sino a Dios que nos ha dado su Espíritu Santo. Y tengan paciencia conmigo, hermano. Tengan paciencia, aunque se sientan regañados todos los días. Porque ustedes van a ser regañados cada 8 días. Cada 8 días nos vemos casi todos. Pero si obedecemos lo que la Biblia dice, vamos a gozar por los siglos de los siglos. Porque Él ha prometido vida eterna para los que le aman y le obedecen. De hecho, no hay amor si no hay obediencia. Y no hay obediencia si no hay amor. Segundo,
En Romanos capítulo 13, versículo 8, un texto bastante conocido por ustedes, nos dice que amarnos y aceptarnos los unos a los otros es la manera de cumplir la ley. Recuerde que Romanos 13, versículo 8, habla dentro de un contexto de lo que estamos viviendo estos días, de someternos a los gobernantes, de obedecer a los gobernantes, de pagar impuestos a los gobernantes, sin importar que hagan ello con lo que nosotros pagamos. Pero al final dice, dale honra al que merece honra, págale el tributo al que merece tributo. Y el versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, excepto una cosa que es una deuda que no se puede pagar, porque todos los días tenemos que hacerlo. ¿Cuál es? Dice, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido. A nosotros a veces nos pasa como hace el mundo con las mamás o con los papás. Bueno, con la mamá le va mejor, el papá ni se acuerdan del día del padre. Eso no es mandamiento bíblico, así que no hay problema. Pero nosotros pensamos que con hacerle una fiestica a la mamá una vez en el año y darle un regalo, cumplimos con ella. ¿O no es así? El texto dice, el amor verdadero es una deuda impagable que hay que estarla pagando todos los días, segundo a segundo. ¿Cuántas veces debo perdonarte a ti que me ofendes? ¿Y cuántas veces debes perdonarme a mí si te ofendo? ¿Cuántas? ¿Qué significa 70 veces 7? Siempre. ¿Qué significa? Lo mejor que puedes hacer conmigo es tomar la decisión de perdonarme hoy para siempre. Te perdono esta y todas las que me vaya a hacer. Para que no tengas que enojarte conmigo cada rato, sino acordarte todas las veces que ya me perdonó y que estás tratando con un pecador que se para al frente, que Dios lo usa al frente para fregarte la vida, para molestarte, para recordarte cosas que a veces no nos gustan. Si yo te perdono a ti para siempre y tú me perdonas para siempre, no tenemos que trabajar con perdón, solamente con aceptarnos los unos a los otros y ayudarnos los unos a los otros. ¿Cuántas veces Dios nos perdonó a nosotros? Una sola vez y para siempre. Una sola vez y por los siglos de los siglos nos ha perdonado. Y dice, de la misma manera que yo los he perdonado, háganlo. Por eso el perdón debe ser hasta que la muerte nos separe, la misericordia hasta que la muerte nos separe, el soportarte hasta que la muerte nos separe. Así que dice la Biblia, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿Por qué? Porque el que ama a su prójimo, el que está cerca a ti, ese es el que ha cumplido. Miren lo fácil de cumplir toda la Biblia. ¿Qué necesito yo para cumplir toda la Biblia? Solo amar. De la misma manera que Cristo. Pero no hay ni uno aquí que podamos amarlo de esa manera. Por eso Él vino a nosotros, para enseñarnos a hacerlo, o más bien para que nosotros lo dejemos a Él hacerlo a través de nosotros. Tercero, en Romanos 15, 7, nos dice que amarnos y aceptarnos unos a otros es la manera de aceptar al otro. Si yo no te amo, no te acepto. Si te acepto, debo amarte. Todo lo que dice Romanos 15:7 es el resumen del capítulo 14 y los 7 versículos que van del capítulo 15. Y Romanos 15:7 dice, por tanto, después de todo lo que les he dicho, reciban al débil en la fe. Si este come rellena y usted no le gusta rellena, usted que no come no juzgue al que come y el que no come no juzgue al que come. Sencillo. No sean tropiezos por la comida, no sean tropiezos por muchas cosas, del uno al otro. Y al final dice el versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros. ¿Cómo? Como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pregunta, ¿cómo estaba usted y cómo estaba yo cuando Cristo nos recibió? Muertos en pecados, en inmundicia. Dice la Biblia que todos los pecadores, de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, ¿qué somos? Una podrida llaga delante de Dios. Y Él nos recibió así para convertirnos en hijos de Él, para derramar su Espíritu Santo en nosotros y hacernos útiles para Él, para limpiarnos, santificarnos. Nos recibió en condiciones paupérrimas y nos lleva en el proceso. Y nunca nos dejará. Hermanos, la iglesia es una familia de pecadores. Y como dijo alguien, ¿qué hay en la iglesia? Lo peor de esta sociedad, ¿o no es así?
Porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve está aquí. Qué ánimo, ¿cierto? Amén. Pero yo estoy entre ustedes. Y si le preguntara a ustedes bíblicamente, ¿cuál de ustedes es el pecador número 1 delante de Dios? No digan todos, porque así, no, yo, dice Pablo, me escogió a mí que soy el número 1 entre todos los. Hermanos, si nosotros entendemos la gracia comparada con la pecaminosidad, Dios no nos puso a amar los mejores, nos puso a amar a los que Él amó. Y tenemos que soportarnos, porque Él nos soporta, pero en la fuerza de Él. En 1 de Pedro 1:22, dice que amarnos y aceptarnos unos a otros es la evidencia de la obra de Cristo en nosotros. Escuche, si tú no me amas, no hay evidencia en ti de Cristo, de la obra de Cristo. Si yo no te amo, no hay evidencia de mí, en mí, de Cristo. Si no nos amamos, no hay evidencia de la obra de Cristo en nosotros. A veces huimos, hermanos, de las iglesias. Nos vamos de la iglesia porque no nos gusta la gente. Y la verdad, como dijo alguien por ahí, si a usted no le gusta la gente de que hay aquí, no se vaya para otra iglesia, hermano. Porque allá va a encontrar gente igual. Y el problema es que llega usted, que es peor. Porque hay gente que vive de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, y en ninguna se va a acabar. ¿Sabe dónde termina? Separado de la congregación. En el mundo o en una secta. ¿Por qué? Porque al que no acepta la verdad, dice la Biblia que Dios le envía espíritu de error. ¿Y cuál es la verdad? Que somos pecadores y que tenemos que amarnos los unos a los otros, porque Dios nos puso es ayudarnos los unos a los otros, como Él vino a la tierra. Vino a la tierra. Porque, hermano, amarme a mí, que usted no me conoce muy bien, y yo amarlo a ti, que no te conozco muy bien, es un poco fácil. Pero que Dios me ame a mí cuando me conoce perfectamente, en todos mis errores, en todas mis fallas, es un poco más complicado. Por eso tuvo que dar la vida como la dio por mí y por ti. ¿Qué dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22? Leamos, a ver, todos leamos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros de entrañable, de corazón puro. ¿Siendo qué? Sigan leyendo. Hasta ahí. Escuche, dice, habiendo purificado vuestras almas. ¿Quién las purificó? Él, no fuimos nosotros. Cuando dice, habiendo purificado vuestras almas, es que no lo hicimos nosotros, alguien más lo hizo, pero nuestras almas fueron purificadas. Purificadas por la obediencia a la verdad. ¿Quién hizo ese trabajo? ¿Quién obedeció a la verdad? ¿Ustedes o Cristo? Yo o Cristo. Mire, toda la obra la hizo Él. Nosotros fuimos purificados gracias a la obediencia de Cristo a la verdad, mediante el Espíritu de Él, para el amor fraternal no fingido. Y ese solamente está en Cristo. Y ahora Cristo vino a nosotros para que la misma vida de Él se vea en ti y en mí. La misma vida de Él se vea en ti y en mí. ¿Hay aquí alguno que pueda decir mi amor es, o pueda decir yo he amado también que mi amor no es fingido? ¿O nunca he fingido en mi amor? ¿Hay uno que se atreva a decir? Pues yo no. Porque el único amor que no he fingido es el amor de Cristo. Nosotros hemos sido falsos toda la vida, ¿o no es así? Nosotros pensamos una cosa acá adentro y otra mostramos aquí. La gente mira la de aquí, pero no ve la de aquí, pero Dios mira lo que está aquí. Por eso dice, yo no miro la cara que ustedes ven, yo miro el corazón. Yo conozco la verdad y aún así los amo. Aún así los amo. Imagínese una esposa o un esposo, cualquier cónyuge que le está sirviendo la comida a su cónyuge y por dentro está diciendo, ay, ¿quién pudiera echarle veneno? Ojalá y se muera. Pero con la cara ahí, amor, tira lo que te preparé. Y uno pudiera leer
el pensamiento del otro como Dios lo lee de mí y de ti. Ustedes se ríen, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces hemos orado fingidamente, quejándonos? ¿Cuántas veces hemos cantado mentirosamente? ¿Cuántas veces hemos abrazado al otro diciéndole? No hay amor sincero a veces solo en Cristo. Por eso, hermanos, es maravilloso que el amarnos y el aceptarnos es evidencia de la obra de Dios en nosotros. Vamos, por favor, a 1 de Pedro 4:8, ahí un poquito más adelante. La Biblia es clara allí en mostrarnos que el amarnos y el aceptarnos es evidencia del perdón verdadero. Amor y aceptación es evidencia de perdón. El rechazo, el abandonar, el hablar mal, el criticar al otro, es una evidencia, hermanos, de que no he perdonado. Dice 1 de Pedro 4:8. ¿Están ahí? Y ante todo, después de todo lo que ha dicho, dice, y ante todo, tened entre vosotros, ¿qué? Ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mira, hermano, cuando hay perdón, uno no anda por ahí comentando con los demás lo que el otro me hizo. Si supiera, hermano, la que me hizo mi marido, mi mujer, mi hermano. Pero yo ya lo perdoné. En serio, y entonces ya lo perdonó. ¿Por qué estás hablando de él y de lo que él? Si la Biblia dice que el amor, ¿qué hace? Cubre. Y el término aquí cubrir es que no hace visible el error del otro. No expone al otro por su error. El orgulloso, por lo general, va por ahí, compartiendo con todos los demás lo que el otro le hizo, buscando que el otro le diga, usted tiene la razón. Sí, oiga, qué maldad tan brava la que le hicieron. ¿Y eso? Eso hace el soberbio y el arrogante. Pero la persona humilde que ama, sencillamente pasa por alto, sepulta, como Cristo sepultó, lo olvida y nunca más lo vuelve a recordar como la falla del otro. ¿Sabe por qué? Porque lo ama y lo ha aceptado, como Cristo lo hizo con nosotros. La boca de Cristo jamás se abre en el cielo para hablar mal de ti, para acusarte. Solo se abre para protegerte delante del Padre, gracias a la obra que Él hizo. Y si Satanás se aparece allí diciendo, Javier es culpable de esto, de esto, de esto, de esto, y aparece allí en la ley, dice la ley, sí, es culpable. Dios ve a Cristo y le dice, Cristo, ¿tú qué dices? Hijo mío, tú dices, Padre, ya pagué por él. ¿Qué hay que decir? Nada, ya pagué por él. Todos sus pecados fueron lavados por mi sangre y sepultados para siempre. No hay condenación para el que está en mí, dice el Señor. Y de esa manera es que yo debo amarte a ti y tú a mí. ¿Cuán lejos estamos, cierto, hermanos? ¿Religiosos o creyentes? Vamos a 1 de Juan capítulo 4, versículo 7. Avancen un poquito ahí. En 1 de Juan capítulo 4, 7 también dice que amarnos y aceptarnos unos a otros es evidencia de una verdadera conversión. Porque tenemos demasiada gente en las congregaciones que no son creyentes. Los llamamos hermanos, pero no lo son. Y hay algunos que lo son, pero no han aprendido realmente o no disfrutan el amor de Dios. Por lo tanto, solo se aman a sí mismos y no a los demás. No a los demás. A veces estamos más aquí con la disposición de criticar al otro que con la disposición de ayudarlo. Y 1 de Juan capítulo 4, versículo 7 dice estas palabras, amémonos. Amados, amémonos unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque el amor no es de ustedes, el amor es de Dios. Y la Biblia dice, de gracia recibiste. ¿Qué debemos hacer con lo que recibimos de gracia? De gracia otorgarlo. O sea, el amor que hay en ti, la misericordia que hay en ti, de hecho la vida que hay en ti, todo lo que hay en nosotros lo hemos recibido de Dios, no es de nosotros. Por lo tanto, podemos compartirlo con todos. Y por eso, hermanos, el amor y la aceptación es una evidencia de una verdadera conversión. Si realmente nos hemos convertido realmente al Señor, si realmente somos del Señor, la evidencia clara de que hemos conocido al Señor es que tratamos al otro como Él lo haría. Como Él lo haría. Dios un día tiene que hacer juicio con los impíos.
Porque aunque ellos fueron amados por Él, ellos nunca lo amaron a Él. Y recuerde que la manera de amar a Dios es aceptando a Cristo Jesús. No hay otra manera de amar a Dios. Y no hay otra manera de disfrutar el amor de Dios que aceptando a Cristo Jesús. Porque Cristo es la manifestación pública del amor verdadero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué dio? A su Hijo. Para que todo aquel que reciba al Hijo, reciba el amor de Dios y tenga vida eterna. El que tiene al Hijo tiene vida, el que no tiene al Hijo no tiene vida. Puede tener iglesia, puede tener Biblia, puede orar, puede ser un buen esposo, una buena madre. Por no tener a Cristo está condenado. E irá a la condenación y Dios tendrá que juzgarlo por haber rechazado a Cristo. Recuerde que al infierno no va a ir ninguna persona por ser pecadora, sino por haber rechazado al Salvador. Y al cielo no va a ir ninguna persona por ser bueno, sino por haber aceptado al Salvador. Cristo es la diferencia entre la vida y la muerte. El que tiene a Cristo tiene vida, el que no tiene a Cristo ya está condenado, porque sencillamente despreció la salvación para su vida, que es Cristo Jesús. Y vamos a leer los versículos 11 al 12, por favor, de primera de Juan, capítulo 4, porque el 7 es interesante. Mire esa parte, amados, 4:7, ¿cierto? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Pero el texto termina, antes de leer el 11 y 12, dice la parte final del versículo 7, todo aquel que ama, le han sucedido dos cosas. ¿Cuáles? Primero, la primera, ¿cuál es? Y la segunda, mira, hermanos, el amor verdadero es evidencia de que he nacido de nuevo y de que conozco a Dios. Ahora, es cierto, por la Biblia lo sabemos, que hay muchas personas que han nacido, pero no han conocido a su Padre. Hay mucha gente en la iglesia que realmente Dios les dio vida eterna. Son hijos de Dios, porque Dios les dio salvación. Pero ellos no han querido conocer a su Padre. No leen la Biblia, no meditan la Biblia, de todo menos la Biblia. Y uno anhela que ustedes estudien y ustedes no quieren estudiar. El que no quiere estudiar es porque no quiere conocer a Dios. Y si no quiere conocer a Dios, lo más probable es que no ha nacido. Porque la evidencia de haber nacido es que le gusta comer. ¿Qué es lo primero que hace el bebé cuando nace, aparte después de que le pegan la cachetada para que llore? Comer, hermano, buscar el seno de mamá. Dice la Biblia que el niño recién nacido anhela el seno de mamá, ¿o no es así? La evidencia clara de una verdadera conversión es que quiero escuchar a Dios. Por eso Jesús dice, mis ovejas les gusta oír mi voz, porque a ellas les gusta seguirme. ¿Y sabe qué es lo que guía a una oveja? La voz del pastor. Su palabra. Su palabra. La evidencia clara de que yo he nacido es que deseo las Escrituras, anhelo las Escrituras, me deleito en las Escrituras y me dispongo para obedecerlas. Pero el versículo 11 y 12 dice estas palabras: amados, si Dios nos ha amado de esta manera, así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. No es opcional. Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen opción de amarme a mí? ¿Cuántos de ustedes tienen opción de amarme? No tienen opción, hermanos, no tienen, les toca. Si realmente son hijos de Dios, les toca amarme. Ay, soportar ese pastor tan cansón, tan regañón, tan cantaletoso. ¿Tocó? ¿Tengo yo opción de amarlos a ustedes? No. Escuche el texto, porque es que esto no es cuestión de mandamientos de hombre, porque es que ustedes y yo pensamos que tenemos opciones. Escuche, hermano, entienda, por favor, si usted realmente es hijo de Dios, usted no tiene opciones. Dios nos ha dicho lo que debemos y no debemos hacer. ¿Para qué se pone a meditar si lo hace o no lo hace? Hay que hacerlo. El texto es muy claro, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, nos amó incondicionalmente, nos amó sin que nosotros lo mereciéramos, nos amó aunque nosotros lo matamos, nos amó aunque nosotros lo rechazamos. Dice, si Dios nos ha amado así, debemos, escuche, no hay opción, debemos también nosotros amarnos unos. Ahora mire lo que dice el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nosotros
nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. ¿Cuál es la manera clara de mostrar que estoy madurando en el amor a Dios? Cuando yo amo al otro, y no al fácil de soportar, sino aún al más difícil de soportar. Por eso Dios dice que si usted y yo queremos ser grandes en el reino de los cielos, ¿sabe qué tenemos que aprender a hacer? Servirnos los unos, y eso incluye a los enemigos. Y eso es de primer lugar. Para eso hay que preparar el buen sancocho, para eso. Porque la familia come lo que le sirva, pero el enemigo hay que servirle lo mejor para poderlo conquistar como amigo. Entonces, hermanos, qué bueno que podamos hacerlo. Y en el versículo, en 2 de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6, avancen un libro ahí, por favor. En la 2 de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice la Biblia que amarnos y aceptarnos unos a otros es obediencia a la palabra de Dios. Escucha, hermano, no se puede amar si no se obedece. Y no se puede obedecer si no soy estudiante de la Biblia, porque si no estudio la Biblia, ¿qué voy a obedecer? La mayoría obedecen lo que el pastor dice, pero no lo que la Biblia dice. Por eso ustedes deben verificar bien, aquí y en la casa, si lo que salió de esta boca es bíblico o no. Por eso lucho para que ustedes vayan a la Biblia. Ahora, analícenlo en el contexto del libro. Porque usted debe mirar que yo no saque los versículos del contexto para decirles lo que posiblemente yo quiera. No, sino que miremos si lo que estamos diciendo es lo que Dios quiere. Para que usted no camine siguiendo al pastor humano, sino siga al pastor eterno, que es Cristo Jesús. Y a usted le preguntan, ¿cómo se llama su pastor? Digan, Cristo Jesús. Y pregunten, ¿cuál es el siervo que tiene ya como pasada? Sí, el pastor Javier, eso es otra cosa. Pero su pastor debe ser Jesús, y a quien usted debe seguir es a Cristo Jesús, el cual está con ustedes 24 horas. Yo los veo a algunos de ustedes cada 8 días, algunos cada 15 días, algunos cada un mes. Pero Cristo te ve, te cuida, te observa y está contigo todos los días. Dice 2 de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. 6. Y este es el amor que Dios ordena. ¿Cuál? Que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento de Dios. ¿Cuál es? Que andemos en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Fácil. Resumamos toda la Biblia en un solo mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Que nos amemos unos a otros. Eso es todo. Usted a mí y yo a ti. No, como dijo el hermano, no alcahueteándonos. No, porque no hay que alcahuetear a nadie, ni hay que guardarle a los demás su pecado. No, es corrigiéndonos con amor, ocultando las cosas del otro mientras lo ayudamos, mientras se deja ayudar. Porque no es alcahuetería, amor no es alcahuetería. No. A veces dice la Biblia que las heridas más profundas y más duras, ¿quién las hace? El que ama. Porque no hay cosa tan dura que el que me ama me corrija. ¿O no es así? Pero eso es el amor cuida. Y en los pocos minutos vamos a la segunda parte. Y es servirnos sobrellevándonos los unos. Porque aparte de soportarte, tengo que sobrellevarte. Sí. Sí. Ay, pastor, aparte de amarte, soportarte, tengo que sobrellevarte. Sí. Como Él lo hizo con nosotros. En este punto vamos a ver lo que es la acción práctica del amor de estos versículos. Dice San Juan 13:14. Vamos allá otra vez. San Juan 13:14, por favor. Porque servirnos y sobrellevarnos es la manera de tratar amorosa al otro. Escuche, hermano. Si usted dice que me ama, pero no me sirve o no sobrelleva conmigo mis luchas, no me ama. No me ama. Dice Juan 13:14, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es interesante, hermanos, que la manera más sencilla de aceptarnos los unos a los otros es amándonos. ¿Y qué es amor verdadero? Es tomar la decisión de hacerle el bien que el otro necesita en ese momento. Ese es amor. Recuerde que amor no es una pasión, no es un sentimiento, no son mariposas por aquí o por allá. Amor es tomar la decisión de hacer lo correcto con el otro en el momento que lo necesita. Si tiene hambre, dele de comer. Si tiene sed, dale de beber.
Si está cansado de los pies, lo mejor es saque una poncherada de agua fría y póngase y meta los pies ahí. Voy a traer una toalla y se lo sobo un ratico, le echo unos perfumitos para que quede descansadito. Le presto unas sandalias y siéntese ahí, ahora sí descanse. Y mientras que le traigo un vasito de agua, un juguito con una galletita, bienvenido a mi casa. Jesús le dijo a Pedro, si yo no te he dado los pies, ¿no tienes parte conmigo? Y no hay parte con Dios si no hay amor los unos con los otros. Yo lo he hecho, dice el Señor, yo siendo el Señor, Dios, el maestro de ustedes, lo he hecho con ustedes. Háganlo ustedes los unos con los otros. Si no me dispongo a servirte a ti en lo que usted necesita, no tengo amor por ti, o tú no tienes amor por mí. En Gálatas 5:13 dice la Biblia que otra manera, o servirnos y sobrellevarnos los unos a los otros, es la manifestación de tener verdadera libertad en Cristo. ¿Quién disfruta libertad en Cristo? El que es capaz de servirle a los demás en amor. La verdadera libertad que Cristo nos dio a nosotros, que fue rescatarnos de la esclavitud del pecado y esclavizarnos a Él, porque la verdad, ese fue lo que Dios hizo. Liberarnos de la esclavitud del pecado, liberarnos de la esclavitud de Satanás, liberarnos de la condenación del infierno para que seamos esclavos de Cristo y nos sirvamos los unos a los otros. ¿Sabe que el que ama se esclaviza al otro? El que ama se esclaviza al otro para hacerle bien al otro. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, todos los que estamos en Cristo, a libertad fuimos llamados. Solamente que no use esa libertad como una ocasión para la carne, o sea, para darse gusto a usted, para hacer lo que usted quiere. No, sino para serviros por amor los unos a los otros. Hermano, el poquito tiempo libre que usted y yo tenemos, ¿en qué lo usamos? La mayoría dice, gracias a Dios que me quedó un poquito de tiempo, y a la cama, al televisor, al celular. Cuando hay tanta gente que necesita ayuda. Cuando alguien necesita una oración, un consejo, necesita que yo esté ahí, una visita. Dice la Biblia, usemos la libertad que Dios nos dio para amarnos los unos a los otros. En Gálatas 6:2, regresen ahí, a Gálatas, o vayan, avancen, más bien a Gálatas 6. En el versículo 2, aunque deberíamos leerlo realmente con el 1, y Gálatas 6:1 dice, si alguno, cualquiera, porque cualquiera puede suceder, si alguno fuera sorprendido por el pecado, porque a cualquiera nos sorprende el pecado, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿cierto? Y es interesante que en el versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es interesante, cada uno debe cargar su carga, pero cada uno de nosotros necesita quien lo ayude, ¿o no es así? ¿Cuánto tiempo cargó Cristo su cruz? Y no era la cruz de Él, era la cruz de nosotros. Pero Él la cargó. Pero llegó un momento en que pusieron a otro a sobrellevarla. ¿Qué significa? Cristo no iba por un lado. Cristo cargaba la cruz, pero alguien también le estaba ayudando. Sobrellevar no es que yo lo coja a usted y lo alce. No, es que yo lo dejo a usted en los dos pies, pero le digo, ponga su mano sobre mí y caminemos juntos. Yo te ayudo, pero camine. Porque es tu problema. Yo le ayudo. Posiblemente 1 milla, posiblemente vaya 2 millas contigo, pero la carga de todos modos es tuya. Es tuya. Y usted dice, pastor, ¿qué hago con este marido que tengo, con esta mujer que tengo, con este hijo? Venga, yo le ayudo. Venga, le doy un consejo. Miremos qué dice la Biblia. Pero el problema sigue siendo tuyo o mío. Sobrellevemos. Pregunta, ¿cuántos de ustedes necesitan una mano hoy que los aliente? Yo también la necesito. Pero qué bueno que se acerque alguien que me ame. Alguien que quiera hacerme bien. No alguien que quiera saber qué más me está pasando para luego enterrarme un cuchillo y salir a contarle a todo el mundo, si supiera lo que me enteré del pastor. Escuchen, hermanos, el servirnos y sobrellevarnos es una manifestación de la libertad que tengo en Cristo, pero es la manera de ayudarnos los unos a los otros. Y vamos a 1 de Pedro. En el capítulo 4 de 1 de Pedro, allí hay una lista bonita de unos a otros. De hecho, hay una lista ahí de varias cosas. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10,
9 al 11. Dice la Biblia. Primero dice, hospedaos unos a otros, ¿cómo? Sin murmuración. Porque cuando uno hospeda, por lo general, uno termina criticando o lo terminan criticando a uno. Y casi nadie se va sin hablar mal de uno. Casi el que hospeda siempre sale perdiendo. Esa comida, esa cama, esa gritería, esa casa tan sucia, esa casa tan chiquita. Bueno, ay, hermano. O uno termina hablando del que se fue. Si no come, que es agradecido, no tiende la cama, no barre tan cochino. ¿Cierto? Cosas así terribles. Dice la Biblia, hospedaos, qué bueno, ayúdense, pero sin murmuración. Cada uno, escuche, cada uno, según el don que ha recibido, póngalo al servicio de los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra o sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y es interesante en este texto, hermanos, que el servirnos y sobrellevarnos los unos a los otros es la manera de mostrar la gracia de Dios hacia los demás. Escuchen, hermano, nada tienes que no se te haya dado por gracia. Tu ropa, tu vida, mi ropa, esposa, hijos, todo ha sido regalo de parte de Dios. Todo. Dios dice, de gracia recibiste, da de gracias. Si yo lo preservo para mí, no hay gracia en mí. De hecho, me convierte en una desgracia para los demás. El que todo lo acapara se convierte en una desgracia porque básicamente vive para sí. Vive para sí. Pero qué bonito es cuando aprendemos a mostrar gracias a los demás. Y terminamos con Romanos 12:10. Vamos allí a Romanos 12:10. En Romanos capítulo 12, versículo 10, nos dice que servirnos en amor, sobrellevarnos las cargas los unos a otros en amor, es la manera de honrar al otro. Usted y yo, bíblicamente, debemos ser honrados, porque ninguno de nosotros merece nada. Pero sí debemos honrarnos, por el mismo mandamiento. Romanos 12:10. Dice la Biblia, en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor de familia, con amor fraternal. ¿Qué más dice? En cuanto a honra, ¿a quién debe preferir? Al otro, no a ti, al otro. Si hay un regalo y resulta que se lo gana usted con alguien más, ¿cuál debe ser tu decisión? ¿Recibirlo usted o que lo reciba el otro? ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Y en cuál casa debe quedarse? ¿En la del otro o en la mía? ¿Que el otro venga a verla a mi casa o yo voy a ver la casa de él? ¿Cuán lejos estamos de la obediencia a las Escrituras? ¿Cuán lejos estamos de disfrutar el verdadero amor y amar de la manera que realmente Él lo ha ordenado? Es interesante en este texto, amaos los unos a los otros con amor fraternal, con el amor de familia, con el amor de Dios. Dice, y en cuanto a honra, prefiera al otro por encima tuyo. Como dice Filipenses, ninguno busque su propio, sino del de otro. Ahora, hermanos, en cuestiones de iglesia, hay cosas que nos va a tocar decirle a usted, no, por amor a usted. No, por amor a usted. Para que usted aprenda, para que aprendamos todos. Una de las cosas que estamos luchando como iglesia es que podamos responder a las cosas que Dios nos invita a hacer juntos. Que no nos toque rogarles. Que con una sola palabra usted diga, heme aquí, sí o no. Sencillo. Voy a estar, no voy a estar, vengo o no vengo. Listo, ya se acabó el problema. Ya, se nos acabó el lío con usted. Ya, dijo que no venía, no viene. Pero es mejor que diga, no vengo, y luego digas, voy, y no que digas, voy, y luego no vengas. Tenemos que aprender a vivir conforme a las Escrituras. Es interesante mirar todas estas cosas. Jesús, un día hablando con los hermanos de él, por los otros hijos de María y José, le dicen a Jesús, usted va a ir a Jerusalén. Dios, no, suban ustedes primero.
Pero dice la Biblia, luego después subió él, pero subió como a escondidas. Porque él sabía lo que tenía que hacer, pero no al lado de sus hermanos, sino como su propia responsabilidad. Hermanos, qué bueno que hoy tomemos decisiones de amarnos los unos a los otros. Piensen en esa persona repugnante y difícil de soportar. Piensen, puedo ser yo, puede ser usted, no sé. A veces yo no soy lo mejor para ti, a veces soy lo peor, a veces soy... Y no porque me esté despreciando, sino porque es que a veces, hermanos, las cosas no son fáciles, o no es así. A veces esa esposa, ese esposo que se convierte en lo más difícil para ti. Pero piense hoy y tome la decisión de hoy de perdonarlo hasta que el Señor venga, porque no hay más opciones. De ahí para allá no habrán odio, no habrán rencillas, no habrá parte pecaminosa. Entonces, hermanos, el límite es hasta que Cristo... Y recuerde que decidir amarlo y perdonarlo es decidir hacerle bien de aquí en adelante. Es decidir empezar a amarlo tal como es, para ayudarlo a cambiar, para que se parezca a Cristo y para que los dos podamos caminar hombro a hombro, como Él camina conmigo. Cristo a pesar de mí, Él vive en mí. Cristo a pesar de mí, no cambia conmigo. Y a pesar de mí, me sostiene con su mano derecha. Y siempre me está diciendo, Javier, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, no tires la toalla, yo te ayudo. Si nadie te ayuda, yo te ayudo. Si nadie te acompaña, yo te acompaño. Camina, porque yo camino contigo. Pero qué bueno que podamos unirnos y caminar todos juntos, porque vamos a encontrarnos con Él. Vamos a estar muy pronto al lado de Él. Soberano Dios y Padre eterno, único Dios, verdadero Dios, todopoderoso Dios, Dios amoroso, misericordioso, compasivo, perdonador, pero también justo, porque tendrás que hacer justicia y tendrás que llamarnos a cuentas a todos un día. Pero gracias por la seguridad que nos has otorgado, por la fe en Cristo Jesús. Padre, hoy reconocemos que aunque tenemos el amor tuyo, ese amor que fue derramado en nosotros por el Espíritu, nosotros no hemos aprendido a amarnos. Nosotros nos quejamos mal los unos de los otros, criticamos mal los unos a los otros que amarnos. Vemos las debilidades de los otros, sus falencias, como sus errores, mas no como aquella oportunidad para servir. Ponemos el dedo en la llaga del otro donde debiéramos estar allí poniendo medicina, poniendo cura, poniendo, Dios, lo que realmente el otro necesita para curarse. Oh Dios, queremos aprender a amar como tú nos amaste. Pero para hacer eso tenemos que aprender, como dice tu palabra, a ser benignos y misericordiosos los unos con los otros. Tenemos que aprender a pasar por alto cualquier falta, corrigiendo al hermano, sí, pero con amor. Pero olvidando lo que hizo, para no estarlo recordando y contándoselo a otros, haciendo el trabajo de Satanás, siendo blasfemos, siendo Dios, gente que no ama. No, así no, Dios, sino como Cristo nos amó. Guardando silencio, perdonando, pasando por alto, repitiendo, soportando, caminando al lado de, dándole al otro, buscando al otro, como tú lo haces con nosotros. Sé propicio a la necesidad de tu iglesia, Dios. Y a nosotros que nos han tocado los últimos tiempos, tiempos de frialdad, tiempos de egoísmo, tiempos de falsa doctrina, tiempos de comodidad, tiempos de individualidad, tiempos de soberbia, de arrogancia, tiempos donde predomina, Señor, las cosas por encima de las personas. Clamamos misericordia para amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Descansamos en tu brazo, Dios. Y gracias porque tu amor no ha cambiado, ni cambiará. Y gracias porque no hay absolutamente nada en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que nos puedan separar del amor con que tú nos amaste, del amor en Cristo Jesús. Gracias por darnos seguridad del amor tuyo para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Bendiciones para todos.